Lucas 23, 34. Vamos a estar predicando en esta noche, hermano, las últimas 7 palabras de Jesús. Aunque no creo que las predique todas, pero voy a predicar las últimas palabras de Jesús en esta semana, ya que, si ustedes saben, cuando se han dado cuenta, estamos pues en lo que se le menciona la Semana Santa. En este país nos damos cuenta, en los países de nosotros sí la gente se da cuenta, pero aquí no se da cuenta uno. Hay gente que hoy ya es martes, amén, y ya vamos pues a entrar a lo que es el viernes, lo que es la Pascua, que le decimos. Vamos a ver la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 24. ¿Lo tienen todos? Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre ellos sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 35. Versículo 36. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le respondió diciendo: ni aún teméis tú a Dios, estando en la misma condenación. Vamos a leer otros versículos más. Y dijo a Jesús: acuérdate de... El versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud, los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y aún las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Gracias, Padre, por tu palabra. Te vamos a predicar en esta noche en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar, llamados hermanos, en esta hora. Lo que yo voy a predicar en esta noche, enseñar en esta noche, es las últimas 7 palabras del Hijo de Dios, de Jesús. Amado hermano, hermana, si los que estamos aquí en esta noche, todos los que estamos aquí en esta noche, le dieran la oportunidad a usted de expresar a usted las últimas palabras de su vida en esta tierra, y que usted se fuera a morir, por ejemplo, ¿cuáles fueran las últimas palabras que usted daría? Que usted fuera a morir, por ejemplo, que le dieran a usted la oportunidad antes de morir, y usted le dijera: quiero que vas a decir algo antes de morir. ¿Cuáles serían las palabras que usted hablaría, que usted diría? Ya que serían las últimas palabras que usted hablaría en la vida. Ya nunca más lo vamos a volver a escuchar. Así como un niño cuando nace y comienza a decir papá, mamá, no sé las primeras palabras que yo comencé a decir cuando estaba chiquito, pero la mayoría de los niños siempre comienzan diciendo papá, ¿no? O mamá. Esas fueron las primeras palabras que él aprende a hablar, el lenguaje que él aprende a hablar. A través de ese lenguaje él se va a comunicar
durante toda la vida. Y no te bien que esto es algo como divino, que uno pueda aprender una lengua. De hecho, los niños pequeños, usted ve los niños pequeños aquí en este país, ellos que son chiquitos, y aunque ellos oyen que en la casa los padres solo hablan español porque no hablan inglés, usted ve que los niños tienen una capacidad de inteligencia para desarrollar un sentido del oído. Y ellos, cuando menos acuerdo, ellos están hablando inglés. Y no lo aprenden como algunos de nosotros, o como algunos, ¿no? Que apenas las palabras no le entienden lo que dice. Como ustedes son bilingües. Pero hay algunos que hablan inglés, hermano, y el idioma no se le entiende. Porque ya cuando está vieja la gente el cerebro le toca el duro. No se le queda nada a la gente. Pero cuando un niño está pequeño, como que todo no asimila, como que todo se le queda. Él percibe los sonidos y todo eso. Quiero decirle en esta hora a usted lo que pasó en esa última semana que le quedaba al Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, antes de morir. Porque la gente hoy en día se recuerda en esta fecha de la Semana Santa que le dicen la Pascua. Solo para estos tiempos la gente se recuerda. Y en algunos lugares hay algunas procesiones que la gente va por la calle y hacen algunas cosas que les dan latigazos y los lastiman. Y a los otros los colgan en una cruz y le ponen hasta clavos ahí, sangran. La gente toma esto como una tradición y de cierta manera el mundo se acuerda a través de lo que hacen haciendo esto. Pero yo le voy a traer por la palabra del Señor qué fue lo que pasó esa última semana del Señor Jesucristo, ya cuando el Señor estaba a punto ya de morir. No sé si usted o yo o podemos meditar en lo que significa verdaderamente la muerte del Señor. Algunos hermanos ya, algunas personas se han cauterizado su conciencia por no entender el verdadero significado de lo que significa la muerte del Señor. Algunos oyen decir, bueno, murió, como tanta gente que se muere. Creen que la muerte del Señor Jesús lo ve como una muerte normal, como una cualquier muerte. Cuando usted empieza a valorar el sacrificio de la cruz, el sacrificio de la muerte de Jesús, usted va a amar al Señor, usted se va a dar cuenta verdaderamente lo que significa y lo que significó cuando el Señor Jesús va a ir a morir en la cruz del Calvario. Se acercaban los días donde Él tenía que ir a Jerusalén, porque estaba escrito que Él tenía que ir a Jerusalén antes de morir, tenía que llegar a la ciudad de Jerusalén. Jesús había estado predicando por todas las regiones, en la Palestina y en todos sus lugares. Había estado dando el reino de Dios. Había estado hablando verdaderamente de lo que significaba ahora la salvación del hombre. Porque en el tiempo antiguo la gente, para poder para que la gente pudiese en el tiempo antiguo tener un perdón de alguna falta que la gente ofendía a Dios, eso estaba escrito en la ley, las leyes de Moisés y todos los libros que hablan de la ley. Y todos los libros que hablan acerca de los sacrificios, de los animales, de los corderos y de las ovejas, y de todo sacrificio que había, pues se acostumbraba ir a Jerusalén todos los años, una vez al año la gente iba a la ciudad de Jerusalén y la gente se presentaba allá en la ciudad con algún animalito, llevaban al lugar donde quedaba el templo que habían construido. Era un templo muy, muy hermoso. Era el templo que el rey David había dejado para que Salomón construyera ese templo. Y de hecho fue uno de los templos más lindos que han existido, porque ese templo estaba construido casi todo de oro. Es un templo maravilloso, hermoso. Había rituales en el templo y había algo tan especial. Era la devoción a Dios. El sistema sacerdotal que había en esos días era un sistema donde nadie podía acercarse a Dios, sino que los sacerdotes en esos tiempos ellos servían como la persona que intercedía por el pueblo. Estaba el sumo sacerdote, que era un hombre de Dios llamado, como Moisés, por ejemplo, fue un sumo sacerdote que era un hombre que se comunicaba directamente con Dios, porque Dios no le hablaba
a cualquiera. Hoy en día yo veo a la gente, hoy en día yo veo a cualquiera, hoy Dios le habla. Usted ve a la gente viniendo a mí me lo dio. Pero en esos días era tan delicado que Dios no hablaba con cualquiera, Dios no hablaba con nadie, sino que Dios hablaba solamente con el sumo sacerdote que estaba en el lugar santísimo, allá en un lugar que quedaba en la parte de atrás, del templo. Y eso fue lo que yo leí acerca del velo. Había un velo en el templo. Alguna vez tengo la oportunidad de dar un estudio a ustedes cómo funcionaba el templo y cómo eran los sacrificios. En el lugar santo, que era el lugar donde estaban los sacerdotes, donde los sacerdotes se ponían a hacer ahí sus rituales, donde llevaban al animalito, y ahí hacían los sacrificios, y esa sangre la rociaban allá en el lugar santísimo. Pero no era cualquiera que hacía eso, sino que lo hacía solo el sumo sacerdote, y eso era una vez al año, que la gente iba allá a la ciudad de Jerusalén. Si la gente se quedaba sin ir a Jerusalén, sin su sacrificio, pues se metían en problemas con Dios. Porque imagínense cómo era en el tiempo antiguo esto. Entonces Jesús tenía que llegar a Jerusalén. Ahora Jesús, el animalito que se presentaba siempre en los sacrificios de antes, eran animalitos que eran limpios, sanos. Eran animalitos que no tenían que estar contaminados, no tenían que estar enfermos, no tenían que estar ni ciegos, no tenían que estar, tenían que estar completamente sanos. Y agarraban de lo mejor para llevarlo a los sacrificios. Imaginen cómo pagaban los animalitos por el pecado, para cubrir el pecado del ser humano, o de las personas, o del pueblo de Israel, que era lo que ofrecía sacrificio. Porque se les permitía ejercer sacrificio solo al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, no a los gentiles. Los gentiles tenían entrada al lugar de los sacrificios. Entonces Jesús comienza todo un domingo. En el calendario hebreo, algunos dan otras fechas. Él dice que no fue el viernes, que fue el miércoles, y que resucitó el sábado. Según el calendario hebreo, ellos dan otra fecha. Pero yo le quiero traer a usted, lo importante es que le quiero traer cómo pasó esto, cómo fue esto, cómo fue la secuencia de lo que pasó. No quiero dar las 7 palabras sin antes que explicar lo que pasó en toda la semana. Por eso me voy a llevar mucho tiempo y por eso lo voy a llevar despacio, porque quiero ver qué fue lo que pasó en toda la semana. Una semana antes de morir y ya no estar más aquí, resucitar y irse para el cielo y no volver a ver más al Señor. Se hubiera imaginado, usted se ha preguntado usted, si usted hubiese tenido la oportunidad de conocer físicamente a Jesús en aquellos días, ¿qué le hubiera hecho usted? O alguna gente dice, hay alguna gente que dice, ay, si yo hubiera conocido a Jesús en aquellos días, yo me hubiera salvado. ¿Cómo que yo no lo hubiera seguido? Lo que no se dan cuenta es que la Biblia dice que somos más bienaventurados nosotros los que creemos sin haberlo visto que los que lo vieron. Eso es lo que no se dan cuenta mucho. Entonces Jesús el domingo, aparentemente ese día, dice la palabra del Señor que era su última semana que le quedaba para ir a morir a la ciudad de Jerusalén. La última semana. Comienza el Señor con la entrada, lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal. Se le llama la entrada triunfal porque mucha gente lo iban a estar esperando ese día ahí al Señor. El domingo lo iban a estar esperando. Allí apareció el Señor y no podía dejar de pasar siempre, aunque el Señor iba a morir, el cumplimiento de la Escritura, la manera y la forma en que Jesús iba a ir allá a la ciudad de Jerusalén a morir. No podía dejar de cumplirse la Escritura en ninguno de los puntos, en ninguna de las partes de las profecías bíblicas podía fallar la Escritura. Entonces estaba escrito en el libro del profeta Isaías que él tenía que entrar a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, en un burrito, en un pollino. Y el Señor, antes de ir allá, dice, manda a unos discípulos y le dice, vayan a la aldea más cercana que está allí
y ahí van a ver una asna con un pollino. Lleguen allí, le dicen al dueño, tráiganlo, desátenlo, tráiganlo. Y si el dueño le dice algo, solo díganle, el Señor lo necesita. Hay muchos pollinos aquí que usted tiene que traer al Monte de los Olivos, si Dios los necesita. Hay muchos pollinos que usted tiene que traer a la iglesia al Monte de los Olivos, si Dios los necesita. El Señor lo necesita porque en aquellos días el Señor iba a morir, pero hoy en día lo necesita para que el reino de Dios sea extendido y para que mucha gente se salve, para que mucha gente entendamos la predicación. ¿Tú te imaginas cuando llegue el Señor, cuando llegan aquellos otros hombres, donde el dueño del pollino, ¿tú te imaginas donde el dueño del asna? Y llegaron ahí, comienzan a soltar aquel burrito ahí, y lo comienzan a agarrar. ¿Tú te imaginas el dueño cuando miró que lo llevaban el burrito? ¿Y dónde va? El Señor lo necesita. No sé, la verdad, si ese señor conocía quién era que le estaba quitando prestado el burrito, el pollino. No sé si sabía. Hay gente, amado hermano, que no se dan cuenta quién es que le quita algo, quién es que le está quitando algo de su vida hoy para que le den al Señor. Hay gente que no sabe. No es el Señor el burrito, diría, pero la palabra fueron, dígale que cuando lo desocupe yo se lo mando. Yo me imagino que ese burro venía ungido, hermano, cuando regresó. Amén. Aleluya, por el Señor. Ese burro, hermano, venía ungido, hermano. ¿Tú te imaginas cuando ese burrito, porque si el Señor dijo lo devuelvo, quiere que el burrito lo devolviera otra vez a su dueño? Quiere decir que cuando tú te imaginas el privilegio que tuvo el burrito de cargar al Hijo de Dios. Mire, hermano, por eso, mire, un animalito ha permitido que el Hijo de Dios se monte encima de él, llevando la carga del Señor. Hoy en día nosotros no queremos llevar la carga del Señor de ninguna manera. Usted ve la gente cuando no ha conocido a Dios, no quiere llevar la carga del Señor. Pero mire un pollino, mire cargando al maestro, mire, ¿y sabe qué? Y yo me quedo sorprendido cómo es que ese pollino llegó al Señor. Porque lo que están aquí que son del campo, la mayoría de ustedes son del campo, no tienen cara de campechano. Aleluya. La gente que es del campo aquí sabe que esos animalitos cuando están ariscos, esos animales que le caramba encima, esos animales pegan unos brincos, olvídate. Pero saben que cuando va el Hijo de Dios encima, mansito el pollino, hermano. Cuando el Hijo de Dios también se monta en alguien para llevar su vida, tiene que avanzarlo, pues muy delicado que sea, tiene que sujetarse a lo que Cristo dice. Ahí va, mire, ve el pollino y ahí va el Señor, mire, ve. Y aquel montón de gente lo estaban esperando en la entrada triunfal. Y cuando lo miraron venir al Señor, comenzaron a declarar la palabra: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había fiesta ese día, pero mire la gente que no entiende. Yo lo voy a ver aquí en la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Rey de Reyes, Señor, señores? La Biblia dice que vinieron al monte que se llama Los Olivos. ¿A dónde vinieron? Al monte de los Olivos. Vinieron al monte de los Olivos y le trajeron un asna. Porque en Isaías 11 decía a la hija de Sión: he aquí tu rey, a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, un burro, instrumento de Jesús, un animal, instrumento del Señor. ¿Usted imagina hoy en día? Somos tan difíciles nosotros, que somos seres humanos. Somos tan difíciles que no somos pero ni siquiera un instrumento del Señor para llevar la carga, para llevar este evangelio del Señor Jesucristo donde quiere que lo llevemos. Mire, ve, Él iba a morir por nosotros. Llegó a la ciudad de Jerusalén. Yo me imagino, mire, ya, lo mismo de aquellos días, lo mismo de hoy. Mire, ve, cuando el Señor Jesús llegó, montones de gente lo recibía. Hosana, Hosana, Hosana. Y fíjense qué cosa es esta, ¿no? Que ese mismo pueblo que está diciendo Hosana, Hosana, es la misma gente que después están en contra de él. Están en contra de él porque ese mismo pueblo era el que decía después que lo crucificaran al Señor. Que lo crucificaran. Después de eso el Señor se da cuenta de que el trabajo sacerdotal
de que la gente no está llevando una verdadera vida de devoción y que solo le queda una semana en la tierra como hombre. Como hombre. Porque la palabra se hizo carne. Para estar entre nosotros la palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. La Biblia dice que el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra se encarnó, se hizo carne. Jesús, Dios se hizo carne a través de Cristo. ¿Y sabe qué? El sacrificio sacerdotal estaba dañado. Estaba dañado. La gente había perdido el respeto por la casa de Dios. El celo de Dios se había ido en esos días y la gente no quería obedecer ni hacer las cosas tales como estaban escritos en el libro de los sacrificios de la ley. La gente se conformaba con cualquier cosa. Estaban llevando rituales malos al templo. La gente había perdido la devoción. La gente no estaba entregando lo mejor y Jesús lo sabía. La gente no estaba entregando lo mejor y al Señor le quedaban 6 días. Día lunes, eso fue, si lo traemos en la secuencia, eso sería el día lunes, lo que el Señor Jesús va a ir y va a traer una palabra a los encargados de los sacrificios. Mire, ve, nadie en esos días quería pagar el precio que verdaderamente se hacía. Y presiento en el Espíritu, según la palabra de Dios y según la revelación de la palabra de Dios, que era que la gente en esos días no acostumbraba a crear un animalito o ir a traer un animalito que le costara sacrificio y llevárselo al Señor para sacrificio, sino que se conformaba y algunos llegaban a Jerusalén hasta con las manos vacías, como la gente que llega sin Biblia a la iglesia. Aquí en este lugar no puede haber gente que no tenga Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Mire, no tiene Biblia, vaya a una librería y compre una, hombre. Cómprese una Biblia y léala, que es la palabra de Dios. No cuesta mucho. Algunos tienen la Biblia de que se convirtieron, una Biblia de que se convirtieron. Y si la miro nueva es que no la leen. No es que cuidan, es que no la leen. Y saben que el Señor Jesús va allí, y cuando el Señor Jesús se da cuenta de que la casa de Dios, el templo, allí la casa de Dios, no están haciendo las cosas como tenía que estar en la ley, sino que la gente dice, pues yo me voy a la ciudad de Jerusalén, allá me compro un corderito, allá están vendiendo corderos, porque la gente hoy en día no quiere pagar el precio. Usted ve que la gente no quiere pagar el precio. Tú ves que la gente no quiere entregar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, sino que la gente siempre quiere buscar la manera de cómo agradar una bendición fácil. Pero la bendición nunca ha sido fácil, la bendición cuesta. Quizás cuando tú vienes aquí a la iglesia a dar sacrificio, a dar fe al Señor, quizás cuando tú vienes aquí a la iglesia, le vienes cargado de algunos problemas allá afuera, pero cuando vienes aquí, ese sacrificio de esa fe que tú vienes, Dios te recibe tu ofrenda. Dios te recibe tu ofrenda. Y decía la gente, yo voy a comprar un animalito aquí nomás cerquita en Jerusalén. Oye, vamos a la ciudad de Jerusalén, vamos a hacer sacrificio esta hora. El Señor Jesús llegó a la ciudad ayer, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Pero ¿sabe qué? Dice que cuando el Señor Jesús llegó al templo, llegó a limpiar el templo, porque en el templo, en la casa de Dios, había un tremendo mercado donde ahí llevaban todos los animales. En la casa de Dios, ahí estaban los animales, ahí los llevaban los animales. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, dice, no, aquí me tienen un relajo. Yo no sé cómo la gente hoy en día soporta que en la iglesia haya tanto relajo. Gente que no respeta la iglesia, fíjense, mascando chicles en la iglesia. Ahí ponen los chicles abajo de las bancas, la gente no respeta. Pero en esos días había rituales.
Había rituales que la gente tenía que hacer las cosas tal como estaban escritas, porque si un poquito se salían de la línea sacerdotal o de lo que Dios decía que había que hacer, Dios no recibía esos sacrificios. La gente hoy en día cualquier cosa le quiere dar a Dios, hermano. Cualquier cosa. Tú ves la